El viento del desierto no era solo aire seco, era el aliento de algo vivo que se arrastraba entre las dunas, esperando su turno para cobrar lo que le debían. Esa noche, Julio sintió que la arena se movía bajo sus pies, no por el viento, sino porque algo caminaba por debajo, susurrando nombres que solo los muertos debían conocer. 4 sobrevivientes cruzaron la frontera pensando que habían escapado del infierno mexicano, pero al despertar en suelo americano, descubrieron que el verdadero horror no se quedaba atrás, los seguía. Lo que estás a punto de escuchar destruyó la vida de quienes creyeron haber ganado su libertad, pero el desierto no olvida ni perdona. Antes de que termine esta historia, conocerás el secreto que las patrullas fronterizas han enterrado con arena fresca durante generaciones. Una maldición que hace que el cruce nunca termine. Si te estremecen las leyendas reales de la frontera, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Julio Guzmán, un electricista de 34 años de Ciudad Juárez, había ahorrado cada peso durante 2 años para pagar al coyote El Lobo. El grupo era pequeño pero unido por la desesperación. Lucía Vargas, enfermera del DF con su hijo de 8 años, Andrés Morales, mecánico de Tijuana, y don Ramiro, un exsoldado de Oaxaca que conocía las rutas como las venas de su mano. El sol de Sonora quemaba como plomo fundido y el aire olía a salitre y muerte vieja. Cada noche, cuando se acurrucaban bajo las estrellas implacables, un rumor sordo subía de la tierra, latidos lentos, como un corazón enterrado vivo. «Son coyotes del desierto», decía el lobo para calmarlos, pero sus ojos evitaban las dunas. Lucía apretaba a su hijo Mateo contra el pecho, recordando las historias de su abuela sobre los caminantes del polvo, almas de migrantes que no cruzaron y ahora arrastraban a los vivos al abismo. Nadie creía en supersticiones, pero cuando Mateo murmuró en sueños, «Debajo, vienen de debajo», el grupo se miró en silencio. La tercera noche fue peor. Habían caminado 12 horas sin agua y el calor hacía que las sombras se retorcieran como serpientes. Andrés tropezó con algo blando, una mano humana, medio enterrada, con uñas rotas de quien arañó la arena en vano. «Otro que no llegó», gruñó don Ramiro, cubriéndola con tierra. Pero Julio notó algo. La piel estaba fresca, como si el cuerpo aún respirara. El lobo desapareció esa madrugada. Su saco quedó tirado, lleno de arena que se movía sola, como si respirara. Al amanecer avistaron la cerca oxidada, la frontera. Saltaron uno a uno, riendo entre lágrimas al pisar suelo de Arizona. «¡Lo logramos!», gritó Lucía, besando la tierra. Pero el alivio duró poco. Un viento frío, imposible en ese desierto, levantó remolinos de polvo fino. Andrés tosió, escupiendo granos amarillos que brillaban bajo el sol. «Es solo polvo», dijo don Ramiro. Esa noche, en un campamento de ayuda humanitaria cerca de Nogales, Andrés despertó gritando. Sus pulmones silbaban como fuelles rotos. Cuando lo abrieron en la clínica improvisada, encontraron sus vías respiratorias obstruidas por arena compacta, húmeda, como si hubiera bebido del desierto entero. Murió sin decir palabra. Julio no pudo dormir. El olor a polvo impregnaba todo, incluso las mantas. Mateo, el hijo de Lucía, dibujaba en el suelo figuras de sombras alargadas con ojos vacíos. «Ellos nos siguen, mami», dijo el niño con voz adulta. Don Ramiro contó entonces una historia de su juventud en Oaxaca. Durante la guerrilla, su unidad encontró un convoy de migrantes muertos en el desierto, todos con arena en la boca. «No fue sed», susurró. «Fue algo que los ahogó desde adentro». Lucía investigó en secreto con un teléfono prestado. En foros oscuros de migrantes leyó sobre la marcha eterna,
una maldición de antiguos pueblos Toono o Odam, guardianes del desierto que castigaban a quienes cruzaban sin permiso, haciendo que la frontera se mudara dentro de ellos. «Es paranoia», dijo Julio, pero cuando vio a don Ramiro escarbando su propia garganta en la oscuridad, supo que era real. Al día siguiente lo hallaron rígido, con los ojos abiertos y arena brotando de su nariz. Pánico ciego. Julio y Lucía huyeron con Mateo hacia Tucson, pidiendo rides a camioneros compasivos. El niño empeoraba, tos seca, fiebre que no cedía. En un motel barato de la Interestatal, Lucía encontró un viejo diario en el cajón, relatos de 1998, de otro grupo que cruzó y murió igual, uno por uno. La arena no es del desierto, decía el último renglón, es de ellos. Esa noche, Mateo convulsionó. De su boca salió un torrente de granos que formaron palabras en el suelo. «Vuelve». Lucía gritó, abrazándolo mientras la habitación se llenaba de polvo vivo. Julio corrió a la patrulla local. El agente Martínez, un mexicano americanizado con acento de Sonora, lo escuchó impasible. ¿Arena en los pulmones? Sucede todo el tiempo con polizones, pero sus ojos traicionaban miedo. Hay reportes clasificados, admitió al fin. Desde los años 70, grupos enteros desaparecen. Dicen que el desierto se los traga de nuevo. Le dio un contacto, un chamán yaqui en Pascua Yaqui Reservation. Llegaron al amanecer. El chamán, un hombre arrugado llamado Tío Javier, olió el aire alrededor de ellos. «Están marcados», dijo quemando copal. «La frontera no es alambrada, es un velo. Lo que sigue no son fantasmas, son ecos. Almas que cruzaron a medias, atrapadas en el polvo, ahora viven en ustedes». Reveló la pista final. Para romper el ciclo, debían volver al punto exacto del cruce y ofrecer sangre del último sobreviviente. Pero Mateo ya no respiraba. Su cuerpecito estaba frío, lleno de arena que se derramaba al tocarlo. Lucía se derrumbó, gritando al cielo estrellado. «Gracias por llegar hasta aquí con esta historia que eriza la piel. Si te ha atrapado el terror del desierto, comparte este video con alguien que necesite sentirlo». Julio cargó el cuerpo de Mateo solo, mientras Lucía caminaba como sonámbula. Volvieron al desierto guiados por el GPS del chamán. La cerca estaba allí, pero el viento había borrado todo rastro. En el centro exacto del cruce, cavaron. La arena cedía fácil, como carne blanda. A 3 metros, hallaron no un cuerpo, sino docenas. Capas y capas de esqueletos entrelazados, con pulmones petrificados de arena eterna. El lobo estaba allí, fresco como el día que desapareció, sonriéndoles con dientes polvorientos. Lucía cortó su palma, dejando caer sangre sobre la fosa. El suelo tembló. Sombras surgieron del polvo, siluetas de cientos, estirando manos huesudas. «Perdónenme», sollozó ella. Julio sintió el tirón en su pecho, arena subiendo por su garganta. Pero entonces un rugido profundo. La fosa se cerró sola, tragándose las sombras. El viento cesó. Silencio absoluto. Caminaron de vuelta a la civilización. Lucía juró no hablar nunca más. Julio grabó esta historia como advertencia, pero a veces, en la noche de su nuevo hogar en Phoenix, siente el rumor bajo el piso y sabe que el cruce solo cambió de lugar. Aquella madrugada, el desierto parecía un animal vivo, respiraba lento, caliente y olía a hierro. Las estrellas se clavaban como cuchillos en el cielo y el aire estaba tan quieto que los suspiros de los migrantes sonaban como plegarias desesperadas. Nadie imaginaba que bajo esa arena, bajo sus propios pies, algo los estaba observando, esperando el momento exacto para salir. Lo que ocurrió después fue tan horrendo que los que sobrevivieron juraron nunca volver a mirar la tierra igual. Lo que estás a punto de escuchar
cambió para siempre la vida de quienes intentaron cruzar el desierto entre Sonoita y Arizona, y lo que descubrieron esa noche, cuando la tierra misma pareció abrir la boca, desafía toda explicación lógica y toda creencia humana. Antes de que termine este relato, conocerás el secreto que las autoridades mexicanas intentaron ocultar durante décadas. Un lugar donde los muertos no descansan, sino que llaman desde abajo. Suscríbete al canal y cuéntanos desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia. El grupo había salido desde Hermosillo 2 días antes, guiado por el Güero, un coyote joven con tatuajes en el cuello y una sonrisa que no combinaba con el miedo de los demás. Eran 12 personas, hombres y mujeres, con mochilas livianas, fotos arrugadas de sus familias y una fe terca en llegar al otro lado. Se movían en silencio, solo rompiendo el mutismo para tomar agua o santiguarse frente al horizonte ardiente. Cuando la noche cayó por segunda vez, el Güero dijo que iría en busca de agua. En 1 hora regreso, descansen aquí. Dejó su linterna tirada junto a una roca y desapareció entre las dunas. Nadie volvió a verlo. La temperatura bajó de golpe. El viento arrastraba un silbido raro, como si algo soplara desde abajo. Marisela, una mujer de Chiapas, fue la primera en oír los ruidos, golpes secos, repetidos, como palas contra la tierra. Luego vinieron los temblores leves bajo las mantas. Los hombres pensaron que eran armadillos, pero don Leandro, el más viejo, murmuró en voz baja: «Eso no cava, eso sale». El silencio volvió durante unos minutos, hasta que algo emergió desde la arena. Una mano, pálida, reseca, sin uñas, se movía torpemente como buscando aire. El grupo gritó, pero la tierra se tragó el brazo en segundos, dejándole solo el hueco abierto. Una mamá abrazó a su hijo, llorando sin fuerza. Otro hombre quiso correr, pero el suelo bajo él se hundió como una boca de polvo. Al amanecer, la mitad de ellos estaba enterrada hasta el cuello, vivos, inmóviles, con los labios partidos y los ojos abiertos, temblando sin poder gritar. Nadie supo cómo ocurrió. Marisela despertó gritando los nombres de los demás, pero no recibió respuesta. El desierto olía a hierro y carne caliente. Uno de los enterrados, un joven llamado Mateo, abría los labios para pedir ayuda, pero de su garganta solo salía un sonido hueco, parecido al del aire cuando pasa por un hueso roto. Marisela trató de cavar con las manos, pero la arena estaba dura, casi sólida. Fue entonces cuando vio movimiento bajo los otros cuerpos. Figuras oscuras, delgadas, se arrastraban dentro del suelo, desplazándose como raíces vivas. Cada vez que intentaba excavar, las sombras retrocedían, esperando. Esa tarde, don Leandro rompió su silencio. «Yo trabajé aquí hace 30 años. Había una fosa común. Traían cuerpos de migrantes que nunca lograban cruzar. Nadie los reclamaba. Los tiraban aquí para que el desierto los tragara». Marisela lo miró con el terror de quien empieza a entender demasiado tarde. «¿Y qué tiene que ver con nosotros? Los muertos no olvidan, hija, y este suelo no distingue al vivo del muerto». Las horas se alargaron. Algunos comenzaron a rezar, otros a maldecir. En la oscuridad, las voces de los enterrados se mezclaron con susurros nuevos, en lenguas desconocidas, antiguas, como canciones invertidas. Era un coro lento que salía de los huecos en la arena. Al caer la segunda noche, el Güero apareció de nuevo. Estaba descalzo, empapado de sudor, pero su cara no parecía humana. Tenía los ojos negros, sin iris. Caminaba despacio, con la cabeza ladeada, como si escuchara algo subterráneo. «Les traje agua», dijo, mostrando una garrafa vacía. Marisela corrió hacia él, gritando su nombre, pero él no la miró.
se arrodilló ante los semienterrados y empezó a hablarles en voz baja. Los demás escucharon solo fragmentos. Ya casi llegan, ya no caminen más. De pronto, la tierra empezó a vibrar. Los pozos se abrieron como heridas nuevas y un olor podrido escapó del fondo. De esas grietas salieron más brazos, más rostros sin piel, todos moviéndose en dirección al grupo. Marisela tomó la linterna del suelo y apuntó al rostro del güero. Lo que vio la hizo retroceder gritando. Su mandíbula estaba partida y de su boca colgaba un pedazo de lengua negra. El güero levantó una mano. Ellos me dijeron que regresara, que ahora yo también tengo que guiarlos. El pánico estalló. Algunos corrieron, otros cayeron en los agujeros que se abrían bajo sus pies. Uno a uno, fueron arrastrados por garras invisibles hacia abajo. Solo Marisela y don Leandro alcanzaron una colina rocosa antes del amanecer. Desde arriba vieron todo el campamento moverse, como si algo enorme respirara bajo la arena. Las mantas se inflaban, los pozos se cerraban. En minutos no quedó rastro humano. Solo el silencio antiguo del desierto y un eco lejano, casi un lamento. Pasaron 3 días vagando sin rumbo. Don Leandro deliraba, repitiendo nombres de viejos compañeros de trabajo, mientras Marisela intentaba orientarse con el sol. Cuando llegaron a una zona con restos de metal oxidado, reconocieron los muros bajos de lo que alguna vez fue un pequeño cementerio. Las cruces torcidas estaban cubiertas de arena. Algunas tenían latas vacías colgadas, moviéndose con el viento. Una la reconoció. Era una cruz hecha con restos de una mochila. Tenía grabado un nombre con marcador permanente. Mateo H. Marisela cayó de rodillas. No puede ser, si Mateo estaba conmigo hace 2 días. Don Leandro solo exhaló. Aquí entierran a los que no llegan, pero a veces la arena los devuelve. Esa noche, mientras intentaban dormir, escucharon pasos alrededor. No eran del viento, eran pisadas, lentas, arrastradas. Marisela miró hacia las cruces y vio siluetas pálidas paradas entre ellas, quietas, observando. No se movían, pero sus bocas sí. Murmuraban algo sin sonido, un rezo invertido que dolía en los oídos. Marisela cerró los ojos, apretando la cruz que llevaba en el cuello, y al abrirlos, las figuras ya estaban más cerca. Intentaron huir, pero el suelo volvió a estremecerse. El desierto se abría a su alrededor como un animal gigantesco. Don Leandro gritó que corrieran hacia las luces del norte. Corrieron. Él se quedó atrás. Marisela no miró. No quiso verlo desaparecer entre los brazos de arena que se cerraban sobre él. Al amanecer, alcanzó una carretera. Deshidratada, tambaleante, fue encontrada por una patrulla mexicana. Los oficiales escucharon su historia, pero ninguno tomó nota. Uno de ellos, más viejo, le tocó el hombro y le dijo despacio: «Señorita, ese tramo está cerrado desde el 2005. Hace años lo declararon campo maldito. No se supone que nadie cruce por ahí». Ella insistió. Les pidió que buscaran a los demás. 2 días después enviaron un grupo. No encontraron cuerpos, solo huellas imprecisas, montículos de arena y una garrafa vacía marcada con la palabra agua. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta historia te puso la piel de gallina, compártela con quien se atreva a escucharla en la oscuridad del desierto. Algunos meses después, Marisela intentó retomar su vida, pero cada noche, al cerrar los ojos, escuchaba los susurros saliendo de la pared. Al principio creyó que eran sueños, hasta que una madrugada la arena comenzó a salir del enchufe eléctrico, cayendo lentamente sobre el piso. Entonces comprendió que no se había salvado del todo. Esa misma noche, la policía encontró su casa vacía. Sobre la mesa
había una nota escrita con tierra seca. Guíalos. Lo primero que vieron de aquella patrulla no fueron las luces, ni las camionetas, fueron los ojos, brillando en un tono amarillo opaco, mucho antes de que cualquier farol cortara la oscuridad del desierto de Sonora. Javier siempre había dicho que temía más a la migra que a la propia muerte, pero aquella madrugada, agachado detrás de un montículo de piedras con la arena helada, pegándose al sudor de sus manos, entendió que existían cosas peores que ser deportado. Porque aquella patrulla avanzaba en silencio absoluto, ningún motor, ningún radio chiando, ningún «alto, border patrol». Solo el sonido rítmico de pasos perfectamente coordinados, como si decenas de botas pisaran al mismo tiempo el mismo pedazo de tierra. Y cuando llegaron lo suficientemente cerca, los celulares empezaron a morir uno por uno, sin señal, sin batería, como si algo sugara toda la energía del grupo, inclusive la voluntad de correr. Lo que estás a punto de escuchar cambió para siempre la vida de Javier, de su hermana Lucía y de todos los que esa noche intentaron cruzar hacia Estados Unidos por un punto clandestino cerca de Sonoita. Porque lo que encontraron en medio de la nada no era la migra, ni narcos, ni coyotes rivales, sino una patrulla que no hablaba, no arrestaba y no pedía papeles, solamente elegía. Antes de que termine este relato, conocerás los nombres de los que desaparecieron sin dejar rastro. Entenderás por qué algunos agentes veteranos de la frontera renuncian sin explicación, y descubrirás el informe interno que las autoridades mexicanas archivaron bajo la categoría de fenómeno anómalo no divulgado. Si te gustan estos relatos escalofriantes, suscríbete al canal y comenta desde qué país o ciudad nos estás escuchando. La primera vez que Javier oyó hablar de ese tramo del desierto fue en una taquería de Hermosillo, entre humo de trompo al pastor y canciones viejas de Vicente Fernández sonando en una bocina rota. Él tenía 22 años, la piel tostada por años de trabajo en la obra y en el campo, y un miedo constante de convertirse en su padre, un hombre cansado, doblado por el sol, que nunca había salido de Sonora y ya parecía tener 70. Frente a él, el coyote, un tipo flaco, de barba irregular y gorra de los Dodgers, le señalaba un mapa arrugado lleno de líneas a bolígrafo. «Este tramo de aquí está más pelado que mi cartera, compa. Casi no hay patrullas. Ni la migra gringa ni la Guardia Nacional se meten mucho. Zona muerta, ¿sí me entiendes?» Lucía, sentada al lado de Javier, apretó la mochila contra su pecho. Tenía 19 años y unos ojos enormes que no se acostumbraban a la idea de dejar atrás todo. La casa de lámina, los vecinos chismosos, el perro famélico que siempre se colaba en la cocina. ¿Y por qué está tan solo? Si fuera tan fácil, ya todos se irían por ahí, ¿no? El coyote se rió, pero fue una risa corta, sin alegría. Porque la gente es bien supersticiosa, güerita, que si en ese tramo se pierden más, que si hay cosas raras, puras mamadas. Lo he cruzado varias veces, y aquí estoy. Nadie notó que, al decir esas últimas palabras, sus dedos temblaron un poco alrededor del vaso de refresco. El plan estaba armado para la noche siguiente. Saldrían en una camioneta vieja rumbo a Sonoita. Se bajarían antes del amanecer, caminarían varias horas por el desierto y cruzarían por un punto ciego entre dos cerros bajos. No lleven el celular prendido todo el rato. La señal a veces brinca y la migra se da cuenta. Y si ven luces, se tiran al piso y se quedan quietos. La regla es una: al que se levanta antes de tiempo, lo dejamos. Javier y Lucía asintieron. Aquella noche, el cielo no tenía luna, solo 1.000.000 de estrellas clavadas en un negro profundo, como si el desierto fuera un techo infinito de obsidiana. La camioneta traqueteaba por un camino de terracería
mientras los 3 emigrantes se apretaban unos contra otros. Un hombre mayor con sombrero de palma apretaba un rosario, murmurando Ave Marías. Una mujer joven sostenía a su niño dormido. Faltan como 20 minutos para el punto. Nadie habla fuerte, nadie prende luz. Cuando la camioneta se detuvo, el silencio del desierto cayó como una manta pesada. Bajaron uno por uno. «Tengo frío», susurró Lucía. «Es el nervio. Cuando lleguemos con el tío Mario en Phoenix, vas a reírte de esto». El coyote reunió al grupo. «Vamos en fila. Si yo digo al suelo, no preguntan. Estamos». Empezaron a andar. El desierto de Sonora, de noche, es otro planeta. El frío sube por los zapatos, cada matorral esconde sombras. Tras una hora, los pies dolían. El niño lloró bajito. «Falta poco». Entonces el primer celular murió. El de un muchacho de Veracruz. «Chingado. Se me acabó la batería». Pero Javier sabía que estaba casi lleno. El viento trajo un olor rancio, como tierra húmeda y podrida. El celular de Lucía se apagó también. «Guárdenlos ya». Caminar se hizo pesado, como si la arena jalara hacia abajo. ¿Escuchan eso? Un zumbido grave, constante, vibraba en el pecho. «Puede ser la carretera, sigan». Entonces vieron las luces, puntos fijos, alineados a la altura de personas. 8, 10, quizá 12, inmóviles. «Al suelo ya, cabrones». Se tiraron boca abajo. Las luces formaban una línea perfecta. «Es la migra, ¿verdad?» «Cállate». Pasaron minutos eternos. «Esto no es normal. La migra no hace eso». Las luces se multiplicaron en cuadrícula. El zumbido se intensificó. El hombre mayor rezó. «Dios nos proteja». Una sombra se desprendió, alta, delgada, ojos amarillos opacos. Pasó cerca, oliendo a metal quemado y carne podrida. Caminaba con precisión mecánica. El muchacho de Veracruz corrió. Las figuras se giraron al unísono. 2 lo persiguieron. Gritos, silencio. Regresaron arrastrándolo al centro de la cuadrícula. Las luces parpadearon. Luego eligieron a la mujer con el niño. Al amanecer, las luces se apagaron. Sobrevivieron Javier, Lucía, el coyote y 3 más. Huyeron a Sonoita. De regreso en Hermosillo, Javier no dormía. Lucía se lavaba las manos hasta sangrar. Tuvimos suerte, pero no vuelvo a ese tramo. Lucía encontró un foro, testimonios de luces, figuras, desapariciones desde los 90. Un agente retirado. No son ellos, solo arena en patrones. Javier fue a la oficina de migración en Nogales. Pregunta por el expediente de los puntos ciegos. En un bar de Caborca, conoció a Raúl, exagente cojo. Vi una en 2015. Eligieron a mi compañero. Quedó un círculo quemado. No son de aquí. Eligen a los débiles. Lucía halló un video de 2023. Cuadrícula de luces, patrones matemáticos. 47 desaparecidos en 5 años. El coyote confesó. Hay un informe de los 70. Ruinas antiguas, símbolos como circuitos, nahuales que imitan hombres. Doña Petra, en Sonoita, mostró un relicario, uniforme chamuscado con un ojo estilizado. El desierto los despierta cuando hay muchos cruzando. Gracias por ver hasta aquí, carnal. Si la historia te ha puesto los pelos de punta, comparte este video con tus amigos para que más gente conozca estos secretos del desierto. Esa noche, el zumbido volvió en Hermosillo. Lucías amarillas rodearon la casa. Pasos coordinados. Algo arañó la puerta. Sobrevivieron, pero cambiados. Javier quedó en Sonora, advirtiendo en taquerías. Lucía exigió investigaciones. El desierto guarda sus secretos. La patrulla sigue eligiendo. Palabras totales. 2-012. Lucita, el pozo de las voces. Lo primero que escucharon no fue el viento del desierto, ni el zumbido lejano de la carretera,
sino la voz quebrada de una niña muerta llamando por su papá desde el fondo de un pozo abandonado, perdido entre los matorrales resecos del norte de México. Aquella noche, bajo un cielo sin luna en el desierto de Sonora, un grupo de migrantes deshidratados creyó haber encontrado agua. Pero lo que salió de la oscuridad no fue alivio, sino los nombres exactos de sus familiares fallecidos, pronunciados con la misma entonación que usaban en vida. Para cuando uno de ellos amarró la cuerda a su cintura y comenzó a descender, ya era demasiado tarde para entender que ese pozo no estaba ahí para salvar a nadie, sino para alimentarse de quienes llevaban la esperanza rota a cuestas. Lo que estás a punto de escuchar cambió para siempre la vida de Mauro, de su hermana Lucía y de todos los que cruzaron esa ruta polvorienta cerca de Altar, Sonora, uno de los últimos pueblos antes de internarse en el desierto camino a Estados Unidos. Antes de que termine este relato, conocerás como un simple rumor sobre un pozo con agua segura se convirtió en una trampa mortal para migrantes desesperados, porque dentro de ese agujero resuenan las voces idénticas de parientes muertos, y que descubrió un grupo de voluntarios que buscan desaparecidos cuando se atrevieron a bajar con cámaras y micrófonos para documentar la verdad que las autoridades prefirieron ignorar. Si les gustan estas historias y quieren más relatos como este, suscríbanse al canal y comenten desde qué país o ciudad están escuchando ahora mismo. La historia comienza en un cuarto de lámina en las afueras de Puebla, donde Mauro contaba los billetes arrugados encima de una mesa de plástico. Afuera, la lluvia golpeaba el techo improvisado, pero el calor seguía pegado a la piel, húmedo, espeso. Su hermana Lucía, con los ojos rojos de tanto llorar, sostenía una foto plastificada de su hija, Alma, que había muerto 2 años antes por una infección que jamás pudieron tratar en un hospital privado. «No podemos seguir aquí, Mau», dijo Lucía con la voz baja. «Cada vez que entro al cuarto, siento que Alma todavía me llama, y luego recuerdo que ya no está». Él no respondió de inmediato. Miraba el dinero como si todavía pudiera multiplicarse por arte de magia. Había vendido su motocicleta, las pocas herramientas que usaba en la construcción y hasta la televisión vieja. Todo para pagarle a un coyote que les prometía cruzarlos por la ruta menos vigilada, allá por Sonora, donde el desierto se extendía como un mar de piedra y espinas. Cuando finalmente los bajaron en el corazón del desierto, el sol clavaba agujas ardientes y el rumor del pozo con agua limpia corrió como pólvora. Pero al asomarse, no era agua lo que llamaba, era la voz de Alma, nítida, suplicante. Mauro bajó primero, la cuerda raspando sus manos. Abajo, el frío lo envolvió, las paredes babosas susurraban nombres de muertos que nunca pisaron ese suelo. «Baja más, papi», rogaba Alma. Algo tiró de la cuerda desde abajo. Arriba, Lucía oyó su propia culpa hecha voz. «No lo subas, mami». El tirón brutal rompió el silencio. La linterna se apagó. Y el pozo exigió: «Uno más». Lucía se quedó clavada al borde del pozo mientras el grupo retrocedía, aterrorizado, bajo el cielo rojizo del desierto sonorense. El viento arrastraba arena fina como talco, pegándola a las lágrimas en su rostro curtido por el sol. Rivas, el coyote, maldecía en voz baja, revisando la cuerda rota que aún colgaba inerte sobre la negrura. «Se cortó sola, como si algo la mordiera», murmuró un migrante guatemalteco llamado Tomás, con las manos temblando. Nadie nombró a Mauro. Nadie se atrevió a gritar de nuevo al pozo, pero la voz de Alma persistía, ahora un eco dulce y acusador. «Mami, ¿por qué lo dejaste ir solo?» Lucía apretó la foto contra su pecho, el plástico caliente por el sol. El grupo avanzó a trompicones,
dejando huellas que el viento borraría antes del amanecer. Horas después, exhaustos y con las lenguas hinchadas, acamparon entre cactos saguaro, cuyas siluetas deformes parecían vigilarlos. Tomás contó en susurros de otros pozos malditos en Sonora, leyendas de minas abandonadas del siglo XIX, donde los obreros oaxaqueños oían a sus familias muertas en las fiebres del trabajo forzado. No es el desierto, es algo que vive de lo que más duele, dijo. Lucía no durmió. En la madrugada la voz volvió, no desde el pozo lejano, sino desde su propia mente. Ven por mí. Al alba, el grupo se redujo. 2 se rindieron y volvieron con Rivas. Los demás siguieron, pero Lucía se rezagó deliberadamente. Caminó sola 2 horas hasta que el pozo reapareció en su visión borrosa por la deshidratación. No era alucinación. Estaba ahí, intacto, la cuerda nueva atada como si nada hubiera pasado. «Alma», susurró, y bajó sin pensarlo, el arnés improvisado quemándole la piel. Abajo las voces eran un coro. Mauro gritaba su nombre, Alma reía como en vida, pero entre ellas un rugido gutural prometía algo peor. Horas más tarde, un helicóptero de la Guardia Nacional sobrevoló la zona, alertado por un drone de buscadores voluntarios. En tierra, en Altar, Irene, una activista local de 45 años que coordinaba el colectivo Buscadores del Desierto, revisaba reportes de desapariciones. 17 en un mes, todos en esa ruta, todos mencionando agua que habla. Irene estacionó su camioneta vieja frente a la cantina de Altar, donde el olor a tortillas de harina y chile se mezclaba con el polvo eterno. Era maestra jubilada, pero desde que su esposo desapareció cruzando en 2018, dedicaba su vida a mapear rutas con GPS y botellas de agua en barriles azules para migrantes. Su equipo, el joven ingeniero Daniel y la antropóloga Carla, analizaba audios borrosos de celulares recuperados. «Escucha esto», dijo Daniel, reproduciendo un archivo. Una voz idéntica a la de un migrante reportado muerto en Puebla, pidiendo «baja por mí» desde un pozo. Carla, con su libreta llena de notas sobre mitos yaquis del desierto, señaló patrones. Las voces imitaban acentos perfectos, detalles íntimos imposibles sin conexión. No es eco, es algo que roba recuerdos. Decididos, alquilaron equipo, cámaras GoPro, micrófonos direccionales, cuerdas certificadas. Partieron al amanecer, siguiendo coordenadas de un dron que captó el pozo camuflado entre mezquites. Al llegar, el sitio exudaba humedad antinatural. El suelo alrededor estaba salpicado de huesos humanos blanqueados, no de coyotes, sino de dedos con anillos grabados con nombres centroamericanos. Irene bajó primero, atada a Daniel y Carla arriba. La linterna reveló paredes con inscripciones tarahumaras antiguas, símbolos de minas coloniales donde murieron cientos en el siglo XVIII, sus almas atadas al sitio por un derrumbe ritual. «¡Voces!», gritó Irene. Grabaron. Mauro nombró a Lucía con datos de su infancia que solo ella sabía. Alma cantó una nana que Lucía tarareaba en Puebla. Pero debajo, un zumbido grave, cientos de almas atrapadas, alimentándose de los vivos que bajan por culpa. Algo rozó la bota de Irene, sombras con dedos. Subieron jadeando con cintas llenas de pruebas. «Esto explica 40 desapariciones desde 2020», jadeó Carla. Las autoridades de Sonora negaron todo. Calor, alucinaciones. Pero Irene sabía. El pozo no mataba. Convertía a los desesperados en anzuelos para los próximos. Gracias por ver hasta aquí. Si la historia te erizó la piel, compártela con alguien que necesite esta dosis de terror real. Ahora, el desfecho. Irene subió las grabaciones a un servidor anónimo, pero esa noche, en su casa de Altar, las voces empezaron desde el fregadero. «Baja, Irene, tu esposo te espera».
El pozo no era un accidente geológico, ni un espíritu solitario. Era un nudo de tragedias mexicanas. Mineros indígenas esclavizados, migrantes devorados por la frontera. Un agujero que crecía con cada alma que bajaba por amor o sed, imitando voces para atraer más. Lucía nunca subió. Sus restos, encontrados semanas después por Daniel, aferraban la foto de Alma, pero su voz ahora llamaba a nuevos grupos desde barriles de agua falsos en rutas de altar. Mauro gritaba eternamente abajo, su culpa convertida en cebo. Irene selló el pozo con concreto robado, pero el desierto susurra, el rumor renace en cantinas, en celulares de coyotes. Nadie cruza indemne. El pozo de las voces no se llena, se expande, esperando el próximo sediento con un muerto en el corazón. Y tú, oyente, si cruzas Sonora, tapa tus oídos, porque las voces ya saben tu nombre.